Hay un eco en el alma que ni 2000 años de silencio han podido apagar. Es la sensación de que la historia que nos contaron no está completa. Y si te dijera que esa sensación es real, que no todas las palabras de Cristo terminaron en la Biblia, que algunas, las más liberadoras, fueron deliberadamente ocultadas, censuradas y sentenciadas a desaparecer. Fueron consideradas demasiado peligrosas, demasiado liberadoras, porque te entregaban a ti la llave directa a lo divino. Imagina un poder tan grande que no necesita intermediarios, una verdad que te revela que el reino de Dios no está en un lugar lejano, sino dentro de tu propio corazón. Prepárate, porque en los próximos minutos el velo está a punto de caer. Juntos vamos a desenterrar los secretos del Cristo oculto. No te voy a contar una simple historia, te voy a entregar una revelación que puede transformar para siempre la forma en que ves a Dios, a Jesús y a ti mismo. Este mensaje no es para todos, es solo para las almas, valientes que no le temen a la verdad. Si tú eres una de ellas, si eliges la luz sobre el engaño, declara tu intención ahora mismo. Deja un amén en los comentarios para que el algoritmo sepa que aquí hay un buscador de la verdad. Suscríbete y activa la campana para que te unas a este ejército de almas despiertas. Y sobre todo, quédate hasta el final, porque las palabras prohibidas de Cristo que estás a punto de escuchar no solo tocarán tu mente, han sido preparadas para despertar tu espíritu. Existe una historia que no se narra en las naves de las catedrales, una verdad que no resuena en los sermones dominicales. Es un secreto custodiado por el silencio de los siglos, un evangelio que fue deliberadamente sepultado bajo las arenas del tiempo y los cimientos de la fe institucional. ¿Se ha preguntado usted alguna vez qué verdades fueron sacrificadas en el altar de la ortodoxia? ¿Qué palabras de Cristo fueron consideradas tan peligrosas, tan radicalmente liberadoras, que la Iglesia naciente decidió que la humanidad jamás debería escucharlas? Prepárese, porque vamos a descender a las criptas olvidadas de la historia, a desenterrar un texto prohibido, un evangelio cuyo nombre mismo evoca el misticismo de una tierra ancestral, el evangelio de los egipcios. Lo que descubrirá no es una teoría, sino un hecho histórico, un eco persistente de una fe que pudo ser y que fue silenciada. Un eco que habla de un Cristo oculto, cuya revelación amenaza con derrumbar los pilares mismos de lo que creemos saber sobre Dios, sobre nosotros y sobre el verdadero camino hacia la salvación. Imagine por un instante el silencio del desierto egipcio, no muy lejos de las riberas del Nilo, durante los primeros albores del cristianismo. El aire es seco, y por la noche, el firmamento es un tapiz de una claridad sobrecogedora. En este escenario, lejos del bullicio de Roma y de las disputas teológicas de Jerusalén, florecían comunidades de creyentes que vivían una fe distinta. No eran seguidores de una religión de Estado, sino buscadores de la gnosis, del conocimiento directo y revelador. Para ellos, Cristo no era simplemente una figura histórica, sino un principio cósmico, un mensajero de la luz enviado para despertar a las almas dormidas de su exilio en la materia. Allí, bajo un manto de estrellas que los patriarcas de antaño contemplaron, un murmullo persistía. Se transmitía en secreto, de boca a oído, en reuniones clandestinas a la luz de las lámparas de aceite. Era un conocimiento sagrado, una enseñanza que, según afirmaban, provenía de la fuente más pura, del propio Jesús, compartida con sus discípulos más íntimos en los momentos posteriores a su resurrección.
No era un evangelio escrito para las multitudes, ni para ser proclamado en las plazas públicas. Era un texto para el iniciado, una llave entregada de maestro a discípulo, diseñada para abrir las puertas interiores del alma. Se le conoció como el Evangelio de los egipcios. Este texto no narraba parábolas sobre la siembra o la cosecha en campos terrenales. No se detenía en genealogías ni en milagros que asombraban a las masas. Su propósito era infinitamente más profundo, más vertiginoso. Profundizaba en los misterios de la existencia misma. ¿De dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí, en este mundo de sombras y sufrimiento? ¿Y cuál es el camino de regreso a nuestro verdadero hogar, a la plenitud del Padre que mora más allá de los cielos visibles? El Evangelio hablaba de un Dios que las multitudes no conocían, no el Dios airado y celoso de algunas escrituras, ni el arquitecto de este universo material. Hablaba de un Dios supremo, absoluto, inefable, una fuente de luz pura y trascendente que existía antes del tiempo y del espacio. Y enseñaba que cada alma humana es una chispa de esa luz divina exiliada en la prisión de un cuerpo físico, olvidada de su origen celestial. La salvación, por tanto, no era un perdón otorgado por una autoridad externa, sino un acto de anamnesis, de recuerdo, un despertar. El alma debía recordar quién era para poder liberarse, y en el centro de este drama cósmico se encontraba el Cristo oculto, no el Jesús carpintero, sino el Cristo eterno, el Verbo que era el reflejo del Padre invisible. Su misión no era fundar una iglesia de piedra, sino construir un puente de luz para que las almas pudieran cruzar el abismo de la ignorancia y volver a la fuente. Enseñaba que el reino de Dios no es un lugar que se heredará tras la muerte, sino un estado de conciencia que debe ser descubierto aquí y ahora. El reino, susurraban estas enseñanzas prohibidas, no está fuera, sino dentro de ustedes. ¿Puede usted sentir el poder sísmico de estas palabras? ¿Puede percibir por qué una verdad así haría temblar los cimientos de cualquier estructura de poder? Si el reino está dentro, si cada ser humano posee en su interior una conexión directa con lo divino, una chispa del Dios verdadero, ¿qué necesidad hay de intermediarios? ¿Qué papel juegan entonces los sacerdotes, los obispos, las jerarquías? Si la salvación es un despertar interior a través del conocimiento, ¿dónde queda la autoridad de una institución que reclama ser la única depositaria de la verdad y la única dispensadora de la gracia? Esta enseñanza era inaceptable, era una amenaza existencial para el modelo de religión que comenzaba a forjarse, un modelo basado en la obediencia, la autoridad centralizada y la fe mediada por una casta sacerdotal. La idea de un acceso directo a Dios, sin la tutela de la Iglesia, era la más peligrosa de las herejías. Despojaba a la institución de su poder más fundamental, el control sobre las almas. Por eso, cuando el cristianismo pasó de ser una fe perseguida a convertirse en el brazo espiritual del Imperio Romano, la suerte de textos como el Evangelio de los egipcios quedó sellada. La Iglesia, ahora aliada con el César, necesitaba unidad, uniformidad, un solo canon, una sola doctrina, una sola verdad. Y todo aquello que se desviara de la narrativa oficial debía ser erradicado. La pregunta que resuena a través de los siglos con la fuerza de un trueno en una noche silenciosa es simple y terrible. ¿Por qué nos lo ocultaron? ¿Qué temían con tanto fervor que decidieron quemar, censurar y borrar de la memoria de la humanidad estas visiones de lo sagrado? Para comprender la magnitud de esta conspiración espiritual, debemos viajar en el tiempo, a un momento crucial que definió el destino del cristianismo para los siguientes 2 milenios.
debemos transportarnos al año 325 después de Cristo, a la ciudad de Nicea. Cierren los ojos e imaginen la escena. El aire de Asia Menor es cálido, pero dentro del palacio imperial se siente una tensión gélida. Más de 300 obispos, venidos de todos los rincones del vasto imperio romano, se han congregado. Sus rostros, curtidos por el sol de Egipto, Siria, Grecia y la Galia, reflejan una mezcla de piedad, ambición y un profundo nerviosismo. Presidiendo esta asamblea no se encuentra un apóstol, sino el hombre más poderoso del mundo, el emperador Constantino. Su conversión al cristianismo no fue solo un acto de fe personal, fue, ante todo, una brillante jugada política. Constantino comprendió que el imperio, fragmentado y debilitado, necesitaba un nuevo pegamento social, una fe unificadora que pudiera consolidar su poder. Pero el cristianismo que encontró no era un bloque monolítico, era un vibrante y caótico mosaico de creencias. Había cristianos que seguían las enseñanzas de Pedro y Pablo, pero también había gnósticos, ebionitas, marcionitas y docenas de otras sectas, cada una con sus propios evangelios, sus propias teologías y su propia visión de Cristo. Para el pragmático emperador, esta diversidad era una debilidad, una fuente de anarquía que amenazaba su proyecto de un imperio unido bajo una sola cruz y un solo trono. El Concilio de Nicea no fue, como nos han contado, una simple reunión para debatir asuntos teológicos. Fue un tribunal donde se iba a juzgar la naturaleza misma de Dios y a decidir, a puerta cerrada, qué evangelios serían considerados sagrados y cuáles serían arrojados a las llamas. Imaginen el conflicto interno de aquellos hombres. ¿Qué pensaba un obispo de Alejandría, cuya comunidad había custodiado en secreto el evangelio de los egipcios durante generaciones, al escuchar a los teólogos de Roma y Antioquía proclamar sus enseñanzas como una blasfemia? Quizás recordaba las noches en el desierto, la paz profunda que sentía al meditar sobre la chispa divina en su interior. Pero ahora, bajo la mirada penetrante del emperador y el peso de las insignias imperiales que adornaban la sala, sentía el miedo al exilio, a la tortura, a ver a su comunidad perseguida y aniquilada. En ese salón, el eco de las palabras del Cristo oculto se desvanecía. La enseñanza de que el reino está dentro fue ahogada por debates sobre la consustancialidad del Padre y el Hijo. La búsqueda interior de la gnosis fue reemplazada por la adhesión a un credo fijo, un conjunto de dogmas que no admitían cuestionamiento. Se decidió qué libros formarían el Nuevo Testamento, y todos los demás, aquellos que hablaban de un Dios trascendente más allá del creador de este mundo, de la prisión del alma en la materia y del despertar espiritual como liberación, fueron condenados. La sentencia fue implacable. Se declaró herejía, y la palabra herejía en aquel entonces no era una simple etiqueta teológica, era una sentencia de muerte. Se emitieron edictos imperiales. Cualquier persona que poseyera una copia de estos textos prohibidos debía entregarla para ser quemada. Ocultarlos era un crimen contra Dios y contra el Estado. Imaginen las piras, el olor a papiro y cuero antiguo ardiendo, el humo negro ascendiendo hacia el cielo, llevándose consigo no solo tinta y pergamino, sino visiones enteras de lo divino. Cuánta sabiduría se perdió. Cuántas revelaciones fueron convertidas en cenizas. Comunidades enteras que seguían estas tradiciones fueron perseguidas, sus líderes exiliados o ejecutados, sus seguidores forzados a convertirse a la fe oficial o a vivir su espiritualidad en el más absoluto y peligroso secreto. Fue uno de los mayores actos de borrado espiritual en la historia de la humanidad. Se echó un velo sobre el rostro de la verdad, un velo tejido con los hilos del poder, el miedo y el dogma.
y la humanidad aprendió a mirar hacia afuera en busca de una salvación que, según las palabras silenciadas de Cristo, siempre había estado adentro. Pero la verdad, como la luz, posee una naturaleza persistente. Aunque se la entierre bajo una montaña de mentiras, siempre busca una grieta por la cual resurgir. Durante más de 1600 años, el Evangelio de los egipcios y otros textos gnósticos desaparecieron de la faz de la tierra. Se creían perdidos para siempre, meras notas a pie de página en los escritos de los padres de la Iglesia que los condenaron. Eran fantasmas, ecos de una fe derrotada, hasta que en diciembre de 1945 ocurrió un milagro. En el desierto del Alto Egipto, cerca del pueblo de Nag Hammadi, un campesino llamado Muhammad Ali al-Samán buscaba abono para sus cultivos. Al cavar al pie de un macizo rocoso, su azada golpeó algo duro. Era una gran jarra de cerámica roja, sellada con betún. Pensando que podría contener un tesoro, la rompió. Pero en su interior no encontró oro ni joyas. Encontró algo infinitamente más valioso. Una colección de 13 códices de papiro encuadernados en cuero. Imaginen a ese hombre bajo el sol implacable del desierto. El polvo de 16 siglos se desprende de las páginas mientras sus manos, acostumbradas a la tierra, sostienen un conocimiento que el mundo había olvidado. No podía saberlo, pero en sus manos tenía una biblioteca entera de los textos que el Concilio de Nicea había intentado aniquilar. Entre ellos se encontraban el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Felipe y, sí, fragmentos del sagrado Evangelio de los egipcios. El velo comenzaba a rasgarse. Lo que aquellos campesinos desenterraron no era solo un conjunto de manuscritos antiguos. Era la prueba irrefutable de que la versión de la historia que nos habían contado estaba incompleta. Revelaron al mundo que el cristianismo primitivo no era una fe única, sino un jardín de múltiples flores, y que la que fue elegida como oficial fue solo una de ellas. Y al estudiar estos textos rescatados, la razón de su supresión se vuelve dolorosamente clara. El Cristo que emerge de estas páginas es radicalmente diferente al que nos fue presentado. Este es el Cristo oculto, el Cristo de los misterios. No es un simple maestro moral o un hacedor de milagros. Es un guía cósmico, un despertador de almas. En el Evangelio de los egipcios, Jesús revela que el mundo material que percibimos no es la obra del Dios supremo y bueno, sino de entidades inferiores, arquitectos cósmicos que atraparon las chispas de luz divina en la prisión de la carne. Nuestra existencia en este plano no es un don, sino un exilio. El alma humana, en su estado actual, sufre de amnesia espiritual, y la misión de Cristo es enseñarnos el camino de regreso, las palabras de poder, el conocimiento secreto que nos permite trascender las barreras de este cosmos material y regresar a nuestro origen, al reino de la luz. Este Cristo no dice, síganme para que yo interceda por ustedes ante un Dios castigador. Él dice, busquen dentro de ustedes, porque el reino está allí. Yo soy el camino, no hacia un Dios externo, sino hacia la verdad que habita en su propio espíritu. Y esta es la revelación que lo cambia todo. Destruye la narrativa del pecado original que nos enseñaron, esa idea de que nacemos manchados, indignos y necesitados de la salvación de una institución. En su lugar, nos ofrece una verdad mucho más empoderadora. Somos divinos en nuestra esencia, somos hijos de la luz, temporalmente perdidos en la oscuridad, pero con el poder inherente de despertar y recordar quiénes somos. ¿Comprende usted ahora la magnitud del secreto? Esta verdad no solo libera el alma, libera al ser humano del control de cualquier estructura externa. Nos devuelve la soberanía espiritual.
Y esa es la libertad que más temen aquellos que construyen sus imperios sobre la dependencia y la ignorancia de las masas. La verdad no murió en las piras de Nicea, solo durmió un largo sueño, esperando el momento en que la humanidad estuviera lista para escucharla de nuevo. Y quizás, solo quizás, ese momento es ahora. El Evangelio de los egipcios no era una voz solitaria gritando en el desierto. El descubrimiento de Nag Hammadi reveló que era parte de una vasta red de conocimiento, una sinfonía de textos prohibidos que juntos componen una historia alternativa y profundamente coherente del mensaje de Cristo. Cuando uno se sumerge en esta biblioteca oculta, se da cuenta de que la supresión no fue un acto aislado contra un solo texto, sino una campaña sistemática para erradicar toda una cosmovisión. Pensemos en el Evangelio de Tomás, quizás el más explosivo de todos los hallazgos. No es una narrativa biográfica, es una colección de 114 dichos secretos que Jesús compartió con sus discípulos. Su mensaje central es un eco exacto de lo que hemos visto, la primacía del conocimiento interior. En el dicho 3, Jesús declara: si aquellos que los guían les dicen, miren, el reino está en el cielo, entonces las aves del cielo los precederán. Si les dicen, está en el mar, entonces los peces los precederán. Más bien, el reino está dentro de ustedes y está fuera de ustedes. Cuando lleguen a conocerse a sí mismos, entonces serán conocidos y se darán cuenta de que son los hijos del Padre viviente. Pero si no se conocen a sí mismos, entonces moran en la pobreza y son esa pobreza. ¿Se da cuenta del paralelo? No es coincidencia. Es un mensaje unificado, una verdad que resonaba en múltiples comunidades y que fue sistemáticamente silenciada. La pobreza de la que habla Jesús no es material, es espiritual. Es la pobreza del alma que no se conoce a sí misma, que busca fuera lo que solo puede encontrar dentro. Y luego está el Evangelio de María, atribuido a María Magdalena. Este texto, también condenado y oculto, revela una verdad aún más incómoda para la estructura patriarcal de la Iglesia. Presenta a María no solo como una discípula, sino como la apóstol que comprendió las enseñanzas más profundas y esotéricas de Jesús, aquellas que incluso los discípulos varones como Pedro no podían asimilar. Ella representa el alma iluminada, la que ha alcanzado la gnosis, y precisamente por eso, su testimonio fue borrado. Su evangelio fue suprimido no solo por su contenido teológico, sino porque empoderaba el principio femenino, la intuición y la revelación directa, amenazando una estructura jerárquica exclusivamente masculina. Lo que estos textos revelan, en conjunto, es que hubo una operación espiritual a gran escala, un proyecto meticuloso y sostenido a lo largo de 1900 siglos para evitar que la humanidad recordara su verdadera naturaleza. Nos enseñaron a creer que nacimos para ser siervos, para mendigar el perdón y la misericordia, para vivir bajo el yugo de dogmas y autoridades humanas. Pero estos evangelios olvidados nos gritan a través del tiempo que nacimos para ser libres. Nacimos para ser luz, para recordar, para despertar, para reconectar con el Cristo oculto que vive en el silencio de nuestro espíritu. Y esto nos lleva a la pregunta final y más crucial. Si todo esto fue ocultado, si la verdad fue borrada tan eficazmente, ¿por qué está resurgiendo ahora? ¿Por qué en este preciso momento de la historia estas revelaciones están volviendo a la luz con una fuerza tan arrolladora? La respuesta, mi amigo, mi amiga, es porque estamos viviendo el cumplimiento de una profunda profecía. Estamos transitando lo que muchos llaman el fin de los tiempos, pero no en el sentido catastrófico que nos han enseñado, no como el fin del mundo material. Es el fin de un ciclo, el fin de la era de la ignorancia, del sueño espiritual. Es el colapso del dominio de la oscuridad sobre la conciencia humana.
La palabra apocalipsis, en su griego original, apocalipsis, no significa destrucción, sino revelación, quitar el velo. Y eso es exactamente lo que está sucediendo. El velo de la mentira, tejido hace tantos siglos en Nicea, se está desintegrando. La crisis que vemos a nuestro alrededor, política, social, ambiental, es, en su raíz, una crisis espiritual. Las viejas estructuras, construidas sobre el miedo y la mentira, ya no pueden sostenerse porque la frecuencia vibratoria del planeta y de la conciencia colectiva está cambiando. Y en medio de este aparente caos, la verdad que fue enterrada emerge. Los manuscritos de Nag Hammadi no fueron encontrados en el siglo XVIII o XIX por casualidad. Fueron descubiertos en el umbral de la era atómica, justo cuando la humanidad alcanzaba un poder de autodestrucción sin precedentes. Un momento en el que recordar nuestra naturaleza espiritual se volvía una necesidad para la supervivencia. Lo que usted está escuchando ahora no es un simple relato histórico, es una llamada de su propia alma, que reconoce en estas palabras un eco de una verdad que siempre ha sabido, pero que había olvidado. El despertar colectivo no es un evento externo que ocurrirá en el cielo. Sucede dentro, en el corazón de cada individuo que elige dejar de buscar fuera, y comienza el valiente viaje hacia el interior. El Evangelio de los egipcios, el Evangelio de Tomás, el Evangelio de María, no son reliquias de un pasado muerto, son mapas del camino de regreso a casa, rescatados del olvido para esta generación. Nos ofrecen la clave para trascender la prisión de la ilusión y reclamar nuestra herencia divina. Nos recuerdan que no somos pecadores perdidos esperando la misericordia de una institución. Somos chispas de lo divino, hijos e hijas de la luz. Y todo lo que necesitamos para nuestra redención, para nuestra transformación, para nuestra iluminación, no está afuera. Está dentro de nosotros, esperando ser descubierto, esperando ser despertado. El Cristo oculto aguarda en el santuario de su propio corazón. La pregunta ya no es si la verdad será revelada. La pregunta es, ¿está usted listo para recibirla? Y así, llegamos al final de este viaje por los senderos ocultos de la historia. Sé que lo que has escuchado es profundo, quizás hasta un poco abrumador. Es normal. Cuando un velo se rasga, la luz puede ser intensa al principio, pero la verdad más importante no está en los manuscritos antiguos ni en las cuevas de Egipto. Está dentro de ti. El Cristo oculto no es una figura lejana. Es la luz que habita en tu alma, esperando a ser reconocida. Este video no es un final, es una invitación, una puerta que se ha abierto para que tú la cruces. Lo que hagas con esta llave, con este conocimiento, es tu decisión, es tu camino. No estás solo en esta búsqueda. Somos muchos los que sentimos este llamado, los que buscamos más allá de lo que nos contaron. Si este mensaje resonó en tu corazón, si sentiste esa chispa de verdad, házmelo saber con un me gusta. Es la forma de decirle al mundo que estas ideas merecen ser escuchadas. Y me encantaría leerte en los comentarios qué fue lo que más te impactó. ¿Ya sentías algo de esto dentro de ti? Cada reflexión enriquece a nuestra comunidad. Si quieres seguir profundizando en estos misterios y ser parte de esta familia de almas, despiertas, suscríbete, porque este es solo el comienzo del viaje que haremos juntos. Recuerda siempre, no eres un simple espectador de la historia, eres un portador de la luz, y tu despertar es parte del despertar del mundo. Hasta la próxima revelación.